gusta mucho empezar siempre la charla del tratamiento con esta diapositiva. Esta es una diapositiva de un artículo que se publicó en el año 1978, hace casi 50 años, en la India. En la India en aquel entonces había tantísimos enfermos y tan pocos recursos y tan pocos medicamentos que había algunos pacientes que recibían el tratamiento y se les supervisaba, a otros se les daban el tratamiento y no lo supervisaban, y otros, como no había tratamiento, no se les podían dar. Esto hoy en día no sería ético, pero sí que se pudo ver lo que ocurría con los pacientes que tenían tuberculosis y no recibían tratamiento. Y se pudo apreciar lo que ya casi todos los clínicos sabían, y es que el pronóstico es infausto. La mortalidad viene a ser alrededor de un 50%. Este pronóstico tan infausto tan solo cambió en los 20 años que van desde el año 1943 al año 1963, donde no solo se descubrieron 11 fármacos con capacidad de matar a Mycobacterium tuberculosis, algunos de ellos bastante débiles, pero otros bastante potentes, sino que se diseñaron los primeros ensayos clínicos aleatorizados de la historia de la medicina y también de la tuberculosis. Estos ensayos clínicos aleatorizados nos dijeron que todo tratamiento de la tuberculosis debería seguir 3 grandes bases bacteriológicas. La primera, asociar fármacos. La segunda, un tratamiento prolongado. Y la tercera, administración en monodosis. Vamos a razonar cada una de ellas. Hay que asociar fármacos ¿para qué? Para evitar la selección de resistencias, sobre todo en esas tuberculosis cavitarias con miles de millones de bacilos, donde hay mucha replicación bacilar, y en esa replicación bacilar puede acabar saliendo algún bacilo que tenga mutaciones específicas junto donde matan los diferentes medicamentos. Por lo tanto, son lo que llaman los mutantes resistentes naturales. Mutantes porque mutan tan solo por la división, resistentes porque no tienen nada que ver, ¿de acuerdo? Y naturales porque no tienen nada que ver con los fármacos, es tan solo una exposición de la división del bacilo. Por lo tanto, en esas hay que asociar fármacos. La pregunta sería, ¿cuántos fármacos? Si nosotros damos un solo fármaco, vamos a matar a la gran mayoría de la población bacilar, pero vamos a seleccionar los pocos bacilos que tengan la mutación donde mata ese fármaco, y por lo tanto son mutantes resistentes naturales y los vamos a ir seleccionando. Sabemos ahora mismo que desde un punto de vista bacteriológico, con 2 o 3 buenos fármacos puede ser suficiente. Hace más de 30 o 40 años, las recomendaciones de la Sociedad Americana del Tórax eran bien claras, y es que la tuberculosis había que tratarla con 9 meses con isoniazida y rifampicina. ¿De acuerdo? O sea, tan solo con 2 o 3, porque no hay posibilidad de que haya mutantes resistentes naturales, tan solo por la división a más de 2 o 3 fármacos, porque necesitarías una población bacilar superior a 10 a la 14 o 10 a la 15, que no es posible que quepan en el cuerpo humano. ¿Pero qué ha ocurrido? Esto era hace 30 o 40 años. Ahora mismo sabemos que algunos fármacos pueden estar comprometidos, como por ejemplo en la gran mayoría de América Latina la isoniazida, pacientes que nunca la han recibido y se contagian ya por cepas que son resistentes a la isoniazida. O algunos son débiles, como por ejemplo el Danbutol. Por eso hace unos 20 años aproximadamente, yo estaba en aquellas recomendaciones, llegamos a un acuerdo programático en las guías de tratar al menos con 4. Pero no 4 porque sean necesarios 4, sino para que con estos 4 podamos asegurar que 2 buenos están trabajando. Pero esta situación, cuando dispongamos ahora, que ya hablamos en septiembre de ellos, y ya disponemos de test de sensibilidad moleculares rápidos que nos dicen que los fármacos pueden ser, o sea, que la tuberculosis puede ser sensible a los diferentes fármacos, con 2 o 3 va a ser suficiente. Y el ejemplo lo vamos a ver ahora con un régimen que se ha puesto muy de moda y que todos ya conocen probablemente en el tratamiento de la pre-XDR, que sería el BiPAL, que es un tratamiento con solo 3 fármacos. ¿Por qué? Porque hay la práctica certeza de que hay sensibilidad a esos 3 fármacos, ¿vale? Pero bueno, nos quedamos con al menos 3 o 4 fármacos. El segundo, el tratamiento prolongado. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay que matar a todos los bacilos viviendo en las diferentes condiciones metabólicas que le rodean. Es lo que llamamos las poblaciones, las poblaciones bacilares. Ahora mismo se acepta que en un paciente que tiene una tuberculosis, el bacilo, dependiendo de dónde se encuentre, no es lo mismo que esté en las cavernas, a que esté atrapado por los macrófagos o a que esté dentro de los granulomas, se va a dividir de diferentes situaciones. Pero lo que sí que es claro es que al bacilo lo que más le gusta, y todos saben porque lo vimos en la primera charla, es el oxígeno. Por lo tanto, lo que más le puede gustar al bacilo es la caverna, porque es como un concentrador de oxígeno. La caverna tiene elevada tensión de oxígeno y por lo tanto son las condiciones ideales para la división. De tal manera, miren ustedes que se ha estimado que en una caverna de solo 2 centímetros puede haber alrededor de 1.000 millones de bacilos. Por lo tanto, no es lo mismo una tuberculosis que tiene cavernas a una tuberculosis que no tiene cavernas.
Una tuberculosis que tiene cavernas es una tuberculosis con elevadísima población bacilar. Por lo tanto, con mucha replicación, pacientes que van a estar muy malitos y que por lo tanto van a poder aparecer mutantes resistentes naturales a los diferentes medicamentos. La que no tiene cavernas no es lo mismo. ¿De acuerdo? Es por ello que ahora mismo se acepta en un modelo, podríamos decir, muy pragmático, pero que también muy didáctico, que el bacilo podría vivir más o menos en 3 situaciones metabólicas. La que más nos preocupa son los bacilos dentro de las cavernas o en los infiltrados, donde hay una elevada concentración de oxígeno, máxima oxigenación. A esto se le llama bacilos de replicación continua o de multiplicación rápida. Rápida dentro de lo lento que se divide el bacilo. Nunca se van a dividir tan rápidos como, por ejemplo, un estafilococo o un estreptococo. Pero son los que se están todo el tiempo replicando. Por lo tanto, son miles de millones de bacilos. Miren, estos bacilos son la gran mayoría de los bacilos que tiene un paciente que viene con síntomas a la consulta, de una tuberculosis sintomática. Porque son entre el 98 y el 99%, son miles de millones de bacilos. Por lo tanto, desde un punto de vista práctico, hay que aceptar que solo estos bacilos son los responsables de poder matar al enfermo, de producirle los síntomas, de producir la transmisión, de dar la baciloscopía y también baciloscopía positiva y también de poder seleccionar a los mutantes resistentes naturales si hay un mal tratamiento. Por lo tanto, si estos bacilos son los que matan al enfermo, los que le dan los síntomas y le producen la transmisión, solo estos son los que lo producen. La primera prioridad cuando yo veo a un paciente con tuberculosis es pensar en matar a estos bacilos. Hay que intentar matar a estos bacilos antes de que estos bacilos maten al paciente. Por lo tanto, desde el día 1 hay que seleccionar medicamentos que tengan capacidad de matar a estos bacilos que están en replicación continua. A la capacidad que tienen los medicamentos de matar a estos bacilos que están en multiplicación rápida o en replicación continua se le llama actividad bactericida, que es la capacidad que tienen para matar los bacilos en fase de multiplicación rápida, metabólicamente muy activos y localizados en las paredes de las cavernas y en el esputo de los pacientes con tuberculosis pulmonar con baciloscopía positiva. Luego, desde el día 1, lo que nos tiene que preocupar es seleccionar medicamentos bactericidas. Porque un medicamento con elevada actividad bactericida va a hacer que el paciente no muera, rápidamente reduce la capacidad de morir del paciente, produce una rápida mejoría clínica, rápidamente hace que el enfermo deje de infectar y también reduce la posibilidad de seleccionar tuberculosis drogoresistente. Por lo tanto, esta actividad bactericida es la que va a hacer que maten a la inmensa mayoría de los bacilos y, por lo tanto, son los medicamentos que salvan la vida al enfermo y los que lo curan. Por lo tanto, hay que matarlos. Por lo tanto, hay que buscar los fármacos que tengan la mayor capacidad bactericida. La mayor capacidad bactericida que tenemos ahora mismo en los medicamentos que conocemos la tiene la isoniazida. ¿De acuerdo? Una capacidad impresionante, con además una cosa que se llama actividad bactericida precoz, o sea, capacidad de matar en los 2 primeros días y del 3 al 7º día. Es el mejor. Pero lo ideal es que en un esquema de tratamiento no vaya un solo fármaco con capacidad bactericida. ¿Por qué? Porque miren ustedes, si hay resistencia a ese medicamento o las condiciones de biodisponibilidad hacen que no trabajen bien, pues al final perdemos esa gran misión que tenemos que matar miles de millones de bacilos. Por lo tanto, la isoniazida debería ser uno si hay sensibilidad a isoniazida. La pregunta es, ¿qué otros medicamentos tienen también buena actividad bactericida? Y aquí los tienen: rifampicina, levofloxacino y moxifloxacino, linezolid, pedaquilina, telamanid y pretomanid, los carbapenémicos, imipenen, meropenem y ertapenem, amikacina y estreptomicina, aunque un poquito menos, y muy poco. ¿De acuerdo? Y por eso también le pongo en interrogante etionamida y protionamida. Estos son los medicamentos, piénsenlo, luego lo vamos a repasar, que le pueden salvar la vida al enfermo y los que lo curan. Pero además, se acepta que el bacilo puede vivir en otras 2 condiciones metabólicas. La población B son aquellos bacilos que están atrapados por el macrófago o están en zonas donde hay mucha inflamación. La inflamación produce pH ácido y en esta situación el bacilo se divide muy lentamente, tan lentamente que su población es menos de 10 a la 5, o sea, menos de 100.000 bacilos. Comparen 100.000 con miles de millones. Estos no son nada relevantes al principio. Además, hay una tercera probabilidad, que son la población bacilar C, que son aquellos bacilos que están en el caserum sólido, en condiciones desfavorables, pero que de pronto les entra un poquito de oxígeno y se despiertan. Y si no se vuelven a dormir, se les llama en crecimiento intermitente. Esto se está dividiendo a lo mejor una vez cada 10 días, cada 15 días, cada 20 días. Por lo tanto, como no se replican de manera continua,
también su población bacilar es muy reducida, menos de 10 a la 5, menos de 100.000. Por lo tanto, estas dos poblaciones son poblaciones escasas, pero que están ahí. Por lo tanto, son una población, un número tan reducido de bacilos que no son responsables de nada de lo que le pasa al paciente al llegar a la consulta. Estos bacilos no van a matar al enfermo, no dan síntomas porque son muy pocos, no pueden producir la transmisión porque son muy pocos, no dan para que dé baciloscopía positiva ni para seleccionar resistencia natural. Pero ¿qué ocurre? Si nosotros pensamos estos bacilos son irrelevantes y no los mato, pues que si no los eliminamos pueden crecer después de terminar el tratamiento y dar lugar a las recaídas. ¿De qué manera podemos matarlos? Bien, bueno, pues con medicamentos bactericidas, pero habría que darlo durante muchos meses. Por eso los tratamientos antiguos iban a 18 meses. ¿Para qué? Para darle la opción a que estos bacilos latentes o semilatentes se acaben dividiendo. Y todo esto cambió cuando llegaron los medicamentos esterilizantes, a la cabeza la rifampicina, que son medicamentos que tienen capacidad de matar a estos bacilos persistentes, que están en estado metabólico durmiente o en crecimiento intermitente, que son los responsables de las recaídas. Por lo tanto, una buena y rápida esterilización va a facilitar el acortar el tratamiento, como luego veremos. ¿De acuerdo? Si yo no tengo medicamentos esterilizantes, tengo que dar muchos meses para curar al enfermo, pero no solo curarlo, sino evitar la recaída. Y tan solo los medicamentos esterilizantes son los que lo pueden acortar. De tal manera que estos son los que matan al reducido número de bacilos, que no son responsables de nada, pero son los fármacos que evitan las recaídas y por lo tanto acortan los tratamientos. Miren, para matar a estos que estaban dentro del macrófago en el pH ácido, ¿qué ocurre? Que a pH ácido los medicamentos, incluido isoniazida y rifampicina, trabajan muy mal. Pero hay un medicamento que es bastante débil, pero que tiene mucha afinidad para poder trabajar a pH ácido, que se llama piracinamida. Por eso la piracinamida tiene una misión especial, como veremos después, para cortar un poquito más los tratamientos de 9 a 6 meses, los tratamientos que ya lleven rifampicina. Pero la pregunta es, si yo no tengo la piracinamida, no la puedo utilizar por un efecto adverso o bien porque no haya buena biodisponibilidad, ¿qué otro medicamento podría suplir la actividad de la piracinamida? Y de momento no conocemos ninguno. Se duda que pudiera ser la clofazimina, pero no se tienen datos. Lo único que habría que hacer es aumentar el tiempo de tratamiento de la tuberculosis sensible de 6 a 9 meses sin piracinamida. Pero yo he visto con mucha frecuencia en muchos lugares que cuando no pueden utilizar la piracinamida, la cambian por levofloxacino. Y eso no crean que es una buena idea, porque el levofloxacino no tiene esa capacidad de poder matar, de acuerdo como tiene, por ejemplo, piracinamida. Y luego para matar a estos que me duermo, que me despierto, que están en crecimiento intermitente, el fármaco que mejor lo mata es el mejor fármaco esterilizante que tenemos hasta la fecha, que se llama rifampicina. Pero lo ves otra vez lo mismo, en un esquema de tratamiento no debería ir un solo medicamento con capacidad esterilizante. ¿Por qué? Por lo mismo, porque si hubiera resistencias o su biodisponibilidad en el tejido no fuera buena, no va a trabajar. Por lo tanto, lo ideal sería seleccionar que en cada esquema de tratamiento vayan al menos 2 medicamentos con capacidad esterilizante. Uno de ellos, rifampicina. La pregunta es, ¿qué otros medicamentos de los que tenemos tienen buena capacidad esterilizante? Y aquí los tienen moxifloxacino y levofloxacino, linezolid, bedaquilina, clofazimina, delamanid y pretomanid y los carbapenémicos, imipenen, meropenem y ertapenem. Como pueden ver, todos son fármacos nuevos o de utilización muy reciente. Por eso, hasta hace poco, cuando no se podía utilizar rifampicina, había que ir a esquemas de 18 meses. Pero esto ha cambiado, como vamos a ver después, ¿de acuerdo? De tal manera que los grandes avances en el tratamiento de la tuberculosis han sido estos nuevos fármacos, más eficaces y más esterilizantes, con la capacidad de acortar los tratamientos. Lo que más nos preocupa ahora mismo en los tratamientos es acortar, acortar y acortar, porque cuanto menos meses de tratamiento, mayor probabilidad de hacerle un seguimiento y mayor probabilidad de éxito. Y llegaríamos a la tercera, que es probablemente no tan relevante como las dos previas, que es la administración en monodosis. ¿Para qué? Hay que dar todas las pastillas a la vez, en el mismo momento, no la mitad por la mañana, la mitad por la tarde, porque así conseguimos picos séricos y facilitamos el efecto posantibiótico. Esta es una base bacteriológica, aunque también es una base operacional, porque también nos permite facilitar la supervisión. ¿De acuerdo? Y así llegaríamos, como un pequeño resumen, a los objetivos que yo tengo que pensar o que buscar cuando voy a tratar a un paciente con tuberculosis, los objetivos prioritarios. El primero de ellos es lógico, ya lo hemos visto antes, es disminuir lo más rápido posible la posibilidad de morir del enfermo, los síntomas del paciente y la capacidad infectante.
Si yo no consigo esto, apaga y vámonos. No vale seguir. Lo primero que hay que hacer es curar, que el enfermo no muera, que mejore sus síntomas y que deje de contagiar. Pero no solo debería ser su objetivo, también debería curar sin probabilidad de recaer. No está curado, pero como no matemos a los bacilos latentes o semilatentes, va a poder recaer. Y tercero, evitar la selección de resistencia mientras el paciente se está tratando, que es algo importante. Para conseguir el primero de los grandes objetivos, disminuir lo más rápido posible la posibilidad de morir del enfermo, los síntomas del paciente y la capacidad infectante, necesitamos medicamentos, ya lo hemos visto antes, con capacidad bactericida, que ya sabes cuáles son: isoniazida, rifampicina, levofloxacino, moxifloxacino, linezolid, pedaquilina, delamanid, pretomanid, los carbapenémicos, amicacina y estreptomicina un poquito menos y bastante poco y dudoso etionamida y protionamida. ¿Vale? Para el segundo, curar sin recaídas, volvemos a lo mismo. Harían falta fármacos con capacidad esterilizante, que ya sabemos cuáles son: rifampicina, piracinamida, moxifloxacino, levofloxacino, linezolid, bedaquilina, clofazimina, delamanid y pretomanid y los carbapenémicos. Y para evitar la selección de resistencia, necesitamos asociar fármacos. De esta manera llegaríamos a lo que serían los grandes objetivos en el tratamiento de la tuberculosis. Miren ustedes, que lo vamos a ver ahora, los mandamientos, los requerimientos mínimos. En el año 2012, la Sociedad Europea de Respiratorio elaboró un monográfico del manejo de tuberculosis y a nosotros nos encargó el tratamiento, que luego nos lo volvió a encargar a finales de 2018 y nos lo ha vuelto a encargar a finales de 2023. Y nosotros aquí, retomando ideas que se habían hablado pero no consolidado en la década de los 60 o los 70, llegamos a la conclusión y publicamos, y esto ha sido muy reproducido en muchísimos lugares, que el fármaco ideal debería tener cuatro grandes características. Debería ser muy bactericida, ¿de acuerdo? Para salvarle la vida al enfermo y curarlo, porque tienen capacidad de matar a miles de millones de bacilos en poco tiempo. Debería ser muy esterilizante, que sería capacidad de matar a los bacilos latentes o semilatentes, durmientes o en multiplicación intermitente, para evitar recaídas y acortar los tratamientos. Que tengan una buena capacidad de prevenir resistencias en combinación entre ellos y también una mínima toxicidad. ¿De acuerdo? Todos estos son muy importantes, pero últimamente lo que de verdad nos preocupa es la capacidad esterilizante, para acortar y para acortar. ¿De acuerdo? Y esto nos llevaría a hacer una revisión de cómo aparecieron esta posibilidad de acortar los tratamientos con los medicamentos esterilizantes. Y para esto lo ideal sería hacer un repaso de la historia de la quimioterapia. Sabemos que tenemos que aprender de nuestra historia para aprender lo que es bueno y también para aprender de los errores. Y miren, este es un artículo que se publicó hace ya más de 20 años, 25 años, pero que es una auténtica maravilla. Es un número entero de International Journal of Tuberculosis, que lo habla de lo que han sido los estudios o los ensayos clínicos aleatorizados que han validado los esquemas modernos de tratamiento. Y esta tabla, la tabla 1.7, donde ponen ustedes aquí la cantidad de regímenes que se utilizaron en esquemas aleatorizados, con la duración que la tienen a la derecha, el número de enfermos, las recaídas y los que se curaban. Yo quiero tan solo resaltar esta primera parte de la tabla, porque miren, en el año 1970 se hicieron varios ensayos clínicos aleatorizados. Miren este que ven aquí. Era un esquema que utilizaba estreptomicina, buena capacidad esterilizante, pero no buena capacidad bactericida, pero no esterilizante, isoniazida, muy buena capacidad bactericida, pero no esterilizante, y tiazetazona, un fármaco que se utilizaba entonces y que se retiró en la época del SIDA porque era muy malo y era muy tóxico. Pero miren ustedes, se curaban los enfermos con 6 meses, pero recaían, lo tienen ustedes a la derecha, el 22%. O sea, se habían curado, pero recaían el 22%. ¿Por qué? Porque eran muy pocos meses para matar con medicamentos bactericidas a los bacilos latentes o semilatentes. Se hizo entonces otro ensayo clínico aleatorizado, que era el mismo esquema, estreptomicina, tiazetazona e isoniazida, pero durante 18 meses. Y miren ustedes, se curaban los mismos, pero ya recaían un 3%. O sea que había que mantener 12 meses más el tratamiento tan solo para evitar las recaídas en pacientes curados. Y muchas veces los pacientes tienen efectos adversos. Y esto se solucionó tan solo cuando se cambió tiazetazona por rifampicina. Miren ustedes, el mismo esquema, estreptomicina, isoniazida y rifampicina, con solo 6 meses de tratamiento, 3% de recaídas. Esto fue el gran impacto que tuvo la rifampicina, ¿de acuerdo? Y se empezó a hablar entonces de los medicamentos que tienen buena actividad esterilizante.
Por lo tanto, en un resumen muy abreviado de lo que sería la historia de la quimioterapia, históricamente solo la rifampicina, con su potencia esterilizante, pudo reducir el tiempo de tratamiento de 18 o 9 meses. ¿De acuerdo? Además, después se vio que si además se añadía piracinamida, se podía reducir a 6 meses. O sea, un medicamento esterilizante bueno, rifampicina, podía reducir de 18 o 9 meses, 2 a 6 meses. Pero fíjense, hasta hace muy poco solo existían esos dos medicamentos esterilizantes, rifampicina y piracinamida. Es por eso que esta experiencia histórica es la que hizo asumir que en los pacientes donde no se podía utilizar la rifampicina, bien por toxicidad o por resistencia probada, la duración del tratamiento debería ser de un mínimo de 18 meses, pero era porque no había otros medicamentos esterilizantes que no fueran rifampicina y piracinamida. Pero ahora que disponemos de nuevos fármacos, la gran mayoría con buena actividad esterilizante, vuelve a ser la misma situación. Un buen fármaco esterilizante, sea el que sea, 9 meses, 2, sean los que sean 6 meses y 3, 4 meses, como vamos a ver después, y es lo que ha fundamentado el acortar los tratamientos. Por lo tanto, buscamos acortar los tratamientos tanto de la tuberculosis sensible, de la tuberculosis con resistencia a la rifampicina y de la infección tuberculosa, el IT. Y para ello necesitamos fármacos esterilizantes en el esquema. En conclusión, por lo tanto, necesitamos buscar fármacos con actividad esterilizante, aparte de rifampicina, que ya la sabemos, para intentar acortar la duración del tratamiento de la tuberculosis con resistencia a rifampicina y la infección tuberculosa. La pregunta es, ¿qué fármacos tienen buena actividad esterilizante? Miren ustedes, también en esas publicaciones que hemos hecho periódicamente para la Sociedad Europea de Respiratoria, publicamos esta tabla que creo que ha ayudado mucho a los clínicos, donde pueden ver ustedes en la columna de la izquierda, prevención de resistencias, alta arriba, moderada en el medio, baja abajo. Actividad bactericida, alta arriba, moderada en el medio, baja abajo. Actividad esterilizante, alta arriba, moderada en el medio, baja abajo. Y tolerancia, porque hay que mirarlo también, alta arriba, o sea que son fármacos bien tolerados, ¿de acuerdo? Moderada en el medio y baja en el resto. Y pueden ver ustedes que aquí tenemos todo lo mejor, aquí arriba. ¿Por qué esto es importante? Porque si yo no puedo utilizar un medicamento bactericida, bien por toxicidad o por resistencia, lo tengo que cambiar por otro que tenga buena actividad bactericida, no por el siguiente que tenga en la lista. Y lo mismo con la actividad esterilizante. Pero como pueden ver, lo mejor está arriba. Y arriba, en las 4 categorías, tan solo hay de momento un medicamento, que es fácil de ver porque está en rojo, que es la rifampicina. Por eso todavía el tratamiento, como ahora veremos, sigue girando en torno a la rifampicina, si hay sensibilidad o si hay resistencia a la rifampicina. Y a mí que tengamos la rifampicina como fármaco tan bueno, me da mucha alegría, pero también me da un poquito de tristeza, porque la rifampicina fue investigada en el año 1963. Tiene más de 60 años, o sea, es mayor que la gran mayoría de las personas que me están escuchando. Y es una pena pensar que en 60 años no se haya podido investigar algo que sea tan bueno o mejor que la rifampicina. ¿Y esto por qué ha sido? Pues porque la tuberculosis, como todos ustedes saben, sigue siendo una enfermedad de pobres. Y a los países ricos no les ha interesado invertir. Tan solo ahora que les ha llegado la epidemia, entre comillas, de tuberculosis con resistencia a la rifampicina, se ha investigado en estos nuevos fármacos que ven aquí. Y cada día tenemos más la evidencia de que estos nuevos fármacos están para posicionarse en la parte de arriba porque se van a igualar o incluso superar a lo que ha sido la rifampicina. ¿De acuerdo? Pero miren ustedes, de todos ellos, de una manera especial, nos interesan los que tienen la actividad esterilizante, porque son los que acortan los tratamientos. Yéndonos a la tabla que todos conocen, que dio la OMS, de la que sería la reclasificación de los medicamentos con un uso racional de irlos utilizando, todos ustedes saben que ahora mismo, si yo tengo una tuberculosis con resistencia a la rifampicina, hay que darle prioridad a los medicamentos que están en el grupo A, que son los mejores. Hay ensayos clínicos aleatorizados que lo han validado y un metaanálisis muy extenso. Los 3 son levofloxacino, moxifloxacino, las llamadas fluoroquinolonas, la bedaquilina y el linezolid. Si con estos 3 yo no puedo componer un esquema de tratamiento, me tengo que ir a los del grupo B, que están en amarillo, la clofazimina a la cabeza, que es bastante bueno, y cicloserina toricidona, que no es tan bueno y que está ahí pero por los pelos. Y si con todo ello yo no puedo componer un esquema, tendría que irme, porque no tenga suficientes medicamentos, porque hay un patrón extenso de resistencia, pero tendría que ir al grupo C, donde es una gran mezcla, una amalgama, un batiburrillo entre medicamentos
que son de vía oral, pero que no se había probado su eficacia cuando se publicó, como el de Lamanit o Pretomanit, otros que son muy buenos, pero que son por vía intravenosa. Y está claro que lo que sí que estamos en desacuerdo es que el orden de introducción no debería ser el que está aquí. Porque si tenemos una tuberculosis con un patrón de resistencia tan extenso que hay que irse al grupo C, flaco favor le estamos haciendo al paciente si añadimos de entrada el etambutol. Pero bueno, a lo que estamos, esta es la clasificación. La pregunta es, ¿qué medicamentos de estos tienen buena actividad esterilizante? Pues miren, los 3 del grupo A y clofazimina del grupo B. Y dentro del grupo C también, de Lamanit y el actual Pretomanit, piracinamida e imipenem y meropenem. O sea, tenemos ya muchos para poder acortar los tratamientos. Y esto es lo que llevó a finales del año 2000, del año pasado, 2023, a lo que se llamó elaborar una estrategia que se llamaba el 1 por 4 por 6 igual a 24. Y lo ven, 1 por 4 por 6 es igual a 24. El 1 que significaba un mes del tratamiento preventivo para la tuberculosis. Ya tenemos evidencia que un mes de tratamiento diario de isoniazida y rifampicina es igual de eficaz que 6 a 9 meses de isoniazida. 6 meses de tratamiento para la tuberculosis sensible, lo vamos a ver ahora, que es igual de eficaz que los 6 meses que estamos utilizando. 6 meses de tratamiento de la tuberculosis con resistencia a la rifampicina, lo vamos a ver después, ¿de acuerdo? Y todo para finales del año 2024. Bien, pero el tratamiento de la tuberculosis, por lo tanto, como hemos visto antes, acaba girando en torno a la rifampicina. Si hay sensibilidad o resistencia a la rifampicina. Si hay sensibilidad a la rifampicina, habría que matar a cada una de las poblaciones bacilares que hemos visto antes. Y vemos aquí las poblaciones bacilares y los fármacos que de una manera selectiva matan a cada uno de ellos. Recuerden, a los bacilos de replicación continua, de multiplicación rápida, que son miles de millones de bacilos, que son los que pueden matar al enfermo, que son los que dan los síntomas, que son los que producen la transmisión, a estos el que mejor los mata es isoniazida. Los de multiplicación lenta, metidos en el macrófago o en pH ácido por la inflamación, el que mejor los mata es la piracinamida. Y los de crecimiento intermitente, los que mejor los matan es la rifampicina. Luego ya vemos que estos son los 3 medicamentos que deberían ir en un esquema de sensibilidad a la rifampicina. Además, en los últimos 20 años se ha añadido el etambutol. Pero el etambutol no se ha añadido porque sea un buen medicamento, que no lo es. Es tan solo porque se tolera muy bien y protege bien a la rifampicina. O sea, se debe dar para proteger a la rifampicina en el caso de que el enfermo sea portador de una tuberculosis con resistencia inicial a isoniazida. Ahora mismo, en la gran mayoría de los países de América Latina, lo que se está haciendo a la hora de diagnosticar la tuberculosis son el Ginesper. Y el Ginesper lo que detecta es la resistencia o no a la rifampicina, pero no te dice nada de isoniazida. Por lo tanto, el etambutol no se da porque tenga una buena actividad bactericida, que no la tiene. No se da porque tenga una buena actividad esterilizante, que no la tiene. Se da tan solo porque se tolera muy bien y para proteger a la rifampicina en el caso de que el enfermo sea portador de una tuberculosis con resistencia inicial a la isoniazida. Por lo tanto, este sería el tratamiento ideal que estamos utilizando en todo el mundo para los pacientes que tienen tuberculosis con sensibilidad a la rifampicina o, como ya sabemos, cuando hacemos una prueba molecular tenemos que ir con resistencia no demostrada a la rifampicina. Sería 2 meses con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol y 4 meses más con isoniazida y rifampicina. Pero como digo habitualmente, no crean que me he vuelto daltónico ni que tengo problemas de vista. La R me ha salido más grande y roja porque es un esquema que depende fundamentalmente de la rifampicina. Algo muy importante, por favor, no cambien de la fase intensiva al final del segundo mes a la fase de continuación si al final del segundo mes hay baciloscopía positiva, porque podría haberlo porque hay resistencia inicial a la isoniazida. Por lo tanto, tan solo se podría cambiar cuando conozcamos que hay sensibilidad a isoniazida y rifampicina. Si el paciente tiene baciloscopía negativa al final del segundo mes, sí se puede cambiar, porque eso supone una carga bacilar tan pequeña que aunque hubiera resistencia inicial a la isoniazida, la rifampicina por sí sola acabaría curando. Y algo importante para el futuro a muy corto plazo en toda la región es que ahora que ya tenemos test moleculares rápidos que nos van a poder decir qué hacer o si el paciente de entrada tiene sensibilidad o resistencia a isoniazida y rifampicina, en todos aquellos que van a ser la mayoría que demostremos que hay sensibilidad o resistencia no demostrada a isoniazida y rifampicina, el etambutol se podría suprimir, ¿de acuerdo? Porque hemos dicho que no, el etambutol lo damos para proteger a la rifampicina por si hubiese una resistencia inicial a la isoniazida, ¿de acuerdo? Y con este esquema es el que estamos trabajando, pero hay que caminar hacia más, a los 4 meses de tratamiento de la tuberculosis sensible. Todo viene con esta publicación
que ya tiene aproximadamente unos 3 años, ¿de acuerdo? Un ensayo clínico aleatorizado donde, miren ustedes, se incluyeron 2.516 participantes. El brazo de abajo, el tercero de los tres, era el brazo control, que es el esquema que todos tienen en su país, que son los 6 meses con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Y se comparó con 2 esquemas de 4 meses, y uno de los esquemas de 4 meses está en rojo, ¿de acuerdo? Salió que no era inferior, o sea que era igual de eficaz. ¿Qué cambios tiene? Pues miren, isoniazida es el mismo en los dos. Rifampicina se cambia por la P, que es rifapentina a altas dosis. La rifapentina a altas dosis tiene un mayor efecto esterilizante, pero además, como tiene una larga vida media de casi 2 semanas, se va acumulando la dosis de rifamicina en este caso y aumenta la potencia esterilizante. Luego, cambiar rifampicina por rifapentina ya le da una potencia esterilizante mayor a este esquema. Piracinamida sigue siendo el mismo y el gran cambio es que se cambia etambutol, un medicamento que no tiene actividad esterilizante, por moxifloxacino, que sí la tiene. Conclusión, es que al esquema se le ha metido mucha más potencia esterilizante y por eso se pudo bajar a los 4 meses. ¿Qué pasó con los efectos adversos? Los efectos adversos grado 3 o más ocurrieron en el 19% de los participantes del grupo control, desde 6 meses, que utilizamos en la región, y algo menos en el otro régimen de 4 meses. Por lo tanto, la conclusión es que los efectos adversos son similares y, por lo tanto, en base a este estudio, se podía empezar ya con este esquema de 4 meses. Y por eso, el fundamento es que este utiliza fundamentalmente 2 grandes cambios. Primero, miren ustedes, la rifapentina, que trabaja aquí, y moxifloxacino, que trabaja aquí. O sea, son medicamentos muy esterilizantes para poder acortar los tratamientos. Y esto hizo que ya la Organización Mundial de la Salud, hace ya 3 años y medio, ya dijo que este esquema, el esquema de 2 meses con isoniazida, rifapentina, moxifloxacino y piracinamida, y 2 meses más con isoniazida, rifapentina y moxifloxacino, se podía empezar a utilizar en condiciones programáticas en los países. Se podía hacer. Pero han pasado 3 años y medio y no se ha trabajado en ello. ¿Por qué? Miren ustedes. Porque vamos a ver ahora que ha habido problemas programáticos que lo vamos a analizar. Pero bueno, la evidencia era tan buena que también los CDC de Estados Unidos, estamos hablando de hace ya también aproximadamente 2 años y medio, recomendaron sistemáticamente también este esquema. Más evidencia, miren ustedes, no solamente ese ensayo clínico aleatorizado que hemos dicho. Aquí hay otra publicación también de un ensayo clínico aleatorizado que se publicó hace 1 año y medio aproximadamente, donde se incluyeron 2.516 participantes de 13 países y algo muy importante, se incluyeron pacientes infectados por el VIH. ¿De acuerdo? Aunque el recuento de los CD4 es bastante elevado. ¿Qué ocurrió? Que el régimen mismo, el de los 4 meses con rifapentina y moxifloxacino, no fue inferior al control. O sea, otra evidencia de alta calidad, ensayo clínico aleatorizado que demuestra que trabaja y además también trabaja en pacientes con VIH. Y con respecto a los efectos adversos, se notificaron menos eventos adversos en los regímenes basados en rifapentina, 15 pacientes, comparado con el régimen control. Luego, se podía utilizar y no había mayores efectos adversos. Este es un problema que algunos clínicos están arguyendo para ir con este esquema de 4 meses. Esta es una publicación realmente mala, en una revista de segundo nivel, que tiene un factor de impacto nada comparable con los demás, y que además es una cohorte retrospectiva de 22 pacientes que tomaron el esquema de 4 meses con rifapentina y moxifloxacino, ¿de acuerdo? Y de estos 22 pacientes, 18 dice que tuvieron un efecto adverso. Estamos hablando del 82%, esto no ocurre ni con la aspirina, ¿de acuerdo? Aparte que no queda claro en el artículo si el efecto adverso fue mayor, menor, ¿de acuerdo? O sea, esto no nos puede echar para atrás, esto no tiene evidencia, esto es evidencia mala, mientras que tenemos ensayos clínicos aleatorizados que sí que lo demuestran. Por lo tanto, este esquema es válido, muy válido. Tiene una buena evidencia científica, el de 4 meses, y una fuerte actividad esterilizante de los medicamentos que lo componen, que lo justifican, ¿de acuerdo? Pero tiene lo que hemos dicho antes, ¿por qué no se ha implementado hasta ahora? Por problemas programáticos. En pacientes que pesen más de 40 kilos habría que dar 300 miligramos diarios de isoniazida. Algunos países tienen la pastilla o el comprimido de 300 miligramos, sería un solo comprimido, pero otros tienen tan solo el de 100, serían 3 comprimidos. Lo ven aquí. La rifapentina hay que darlo a 1.200 miligramos diarios. Hasta hace muy poco, la única pastilla de rifapentina tenía 150 miligramos, lo que es que había que dar 8 comprimidos de rifapentina. Ahora ya sabemos que está disponible la de 300 miligramos, pero había que darle de todas maneras 4 comprimidos. ¿De acuerdo? De moxifloxacino, uno solo, 400 miligramos diarios.
Pero a piracinamida había que dar de 1.000 a 200 miligramos diarios, que eran también de 2 a 4 comprimidos por día, dependiendo del peso. Conclusión, el paciente tenía que tomar de 8 a 16 pastillas. Esto es lo que lo hacía poco operacional, además de que cada pastilla venía por su lado. Pero si tuviéramos dosis fijas combinadas que reduzcan el número de comprimidos y faciliten su aplicación, sí que habría que ir masivamente contra él. Y esta es la gran noticia que yo les traigo ahora. Miren ustedes, este es el problema programático, pero ahora mismo esta es la dosis fija combinada que está a punto de aprobar la Organización Mundial de la Salud. Un comprimido que lleve 75 miligramos por comprimido, 300 miligramos de 75 miligramos de isoniazida, 300 miligramos de rifapentina, 100 miligramos de moxifloxacino y 375 de piracinamida. Conclusión, dependiendo del peso, se van a dar 3 o 4 comprimidos al día. Y todos juntos, lo que te lo facilita, sería un tetraconjugado, como el que tenemos ahora mismo en la región, para isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, pero en este caso con isoniazida, rifapentina, moxifloxacino y piracinamida. Bien, parece que esto puede estar disponible 6-12 meses y entonces cuando lo tengamos sí que creo que los países y los programas nacionales de tuberculosis tienen que trabajar intensamente por implementar este esquema. ¿De acuerdo? Y vamos con la última parte, los que tienen resistencia a la rifampicina. Y esto incluirían el 6 del 1 por 4 por 6 de igual a 24. Creo que todos conocen las definiciones de la tuberculosis con resistencia a rifampicina, pero se la voy a repasar. Se le llama RR, lo ven arriba en verde, cuando hay tuberculosis con resistencia a la rifampicina. MDR lo ven en gris cuando hay resistencia a isoniazida y rifampicina como poco. Pre-XDR cuando hay RR o MDR más resistencia a la fluoroquinolona, o sea, isoniazida, rifampicina y fluoroquinolonas. Y XDR es cuando hay pre-XDR, o sea, isoniazida, rifampicina y fluoroquinolonas, y además al menos uno de los otros dos medicamentos que están en el grupo A, aparte de las fluoroquinolonas, que sería bedaquilina, linezolid o ambos. ¿De acuerdo? Y toda la evidencia viene teniendo claro que hay que utilizar siempre esta clasificación que hemos comentado antes de la OMS en estos pacientes. Todo empieza la evidencia de alta calidad con esta publicación que tiene ya más de 4 años, que se llama Ensayo Clínico NICS, donde entonces, en el año 2019, cuando se hizo el ensayo, ¿de acuerdo? Las definiciones eran diferentes y la tuberculosis XDR entonces era cuando había resistencia a isoniazida, rifampicina, fluoroquinolonas e inyectables, amicacina o canamicina. Ahora sabemos que es diferente. Entonces, por lo tanto, lo que se incluyeron fueron pacientes de los que entonces se llamaban XDR, que serían pre-XDR actuales, en la definición actual. Pero se dio que un tratamiento de 6 meses con 3 medicamentos, bedaquilina, pretomanid y linezolid, solo 3 durante 6 meses, podían curar al 90% de los pacientes. Pero tuvo un problema este NICS, y es que linezolid se utilizó a 1.200 miligramos diarios. Y por lo tanto sabemos que eso se produce muchísimo efecto adverso. Se produjo mucha neuropatía periférica en el 81%, mucha mielosupresión en el 48%, y aunque eran manejables, esto producía muchos problemas. Por lo tanto, el esquema funcionaba, el problema era la dosis del linezolid. Pues entonces, con la misma metodología, se hizo el ensayo clínico CENIX, que era lo mismo. Entonces era tuberculosis pre-XDR, 6 meses de linezolid, bedaquilina y pretomanid, ¿de acuerdo? Pero había 4 brazos. Uno de ellos, linezolid, 1.200 miligramos durante 26 semanas o 6 meses. Otro 1.200 miligramos durante 9 semanas o 2 meses. Otros 600 miligramos durante 6 meses o 26 semanas. Y otros 600 miligramos durante 9 semanas. Eso más bedaquilina y pretomanid. Y miren ustedes lo que dio. Pues dio usted que la mejor riesgo-beneficio dio con los 600 miligramos diarios de linezolid durante 6 meses. Es cierto que también durante 2 meses salió bastante bien. Por lo tanto, aquí se validó el ensayo clínico aleatorizado previo, pero con dosis menores de linezolid. Y luego vino el estudio Practical, que era un ensayo clínico aleatorizado, se publicó hace aproximadamente un par de años, multicéntrico, y en la fase 2 se utilizaron varios esquemas. Y el esquema, lo vamos a ver ahora, que llevaba bedaquilina, de 6 meses, todos ellos, bedaquilina, pretomanid, linezolid y moxifloxacino, sería el BIPAL, con la M de moxifloxacino, se comparó y no solamente no fue inferior, sino fue claramente superior. Miren lo que dio el estudio Practical. El BIPAL-M, cuando había 6 meses, con bedaquilina, pretomanid, linezolid y moxifloxacino, no solamente no fue inferior, sino que fue claramente superior al estándar que se utilizaba, el estándar alargado
como patrón oro. El Bipal-M curaba un 89% comparado con un 52% que curaba el otro. O sea, claramente mejor. Pero miren ustedes, una de las ramas era Bipal, bedaquilina, pretomanid, linezolid con moxifloxacino. Pero la otra era también lo mismo, pero en vez de moxifloxacino, clofazimina. Y miren ustedes que también curaba un 81%. No era tan bueno, pero también era bueno. Y cuando no llevaba ni bedaquilina, ni clofazimina, ni moxifloxacino, un 77%. Luego aquí validó este esquema. Y esto es lo que hizo que ya la Organización Mundial de la Salud, a finales del año 2022, hace ya 2 años aproximadamente, en su actualización, en sus guías consolidadas, dejó bien claro que el régimen prioritario tenía que ser este esquema, el de 6 meses con bedaquilina, pretomanid, linezolid 600 miligramos y moxifloxacino en el manejo del tratamiento de la tuberculosis con resistencia a la rifampicina. Si además hay pre-XDR, o sea, hay resistencia a las fluoroquinolonas, se quita moxifloxacino. Luego era un esquema para darlo de entrada a todos los pacientes que tienen resistencia a la rifampicina. ¿De acuerdo? Si luego resulta que viene que hay sensibilidad a la fluoroquinolona, se mantiene. Si hay resistencia, se quita la fluoroquinolona. Y esto lo que intentaba era evitar demoras en empezar los tratamientos porque no se tuviera al principio el test de sensibilidad a las fluoroquinolonas. Y este sería el esquema basal. Se llama el Bipal. B, ¿por qué? Por bedaquilina. PA por pretomanid. L por linezolid. Y M por moxifloxacino. Vamos a ver que son 4 medicamentos que se complementan muy, muy bien a la hora de matar al bacilo. La bedaquilina tiene un mecanismo de acción completamente diferente a todos los demás, porque inhibe la bomba de protones de la sintasa de ATP de Mycobacterium en tuberculosis. Es un nuevo medicamento de acción. Ataca al mecanismo respiratorio de la bacteria y por lo tanto tiene una doble actividad bactericida y esterilizante. Este es el bacilo. ¿Dónde mata bedaquilina? Aquí, en la ATP de sintasa. Luego vendría de la manito pretomanid. Los dos trabajan parecido, pretomanid en este caso. Tiene, por un lado, una actividad bactericida potente porque inhibe la síntesis proteica y la biosíntesis de los ácidos micólicos de la pared celular y a la vez una actividad esterilizante porque en condiciones anaeróbicas o hipóxicas también actúan contra los bacilos que no se replican. O sea, también la doble acción bactericida y esterilizante y un mecanismo de acción completamente diferente. Aquí actúan de la manid y pretomanid. Linezolid inhibe mecanismo de acción completamente diferente, inhibe la síntesis proteica de Mycobacterium en tuberculosis, también con su doble actividad bactericida y esterilizante. Aquí actúa linezolid, ¿de acuerdo? Y moxifloxacino, que actúa inhibiendo la subunidad A del ADN girasa, que es esencial en la reproducción del ADN micobacteriano, también con la actividad bactericida y esterilizante. Aquí actúa moxifloxacino. Por lo tanto, mírenlo todo conjunto. Miren, aquí actúa moxifloxacino, aquí actúa bedaquilina, aquí actúa linezolid y aquí actúa pretomanid. Fíjense, es que le estamos dando por todos los lugares. Por eso es un régimen tan tremendamente eficaz. ¿Vale? Este sería el Bipal o el Bipal-M con las dosis que habría que dar. Bedaquilina, que se tiene en comprimidos de 100 miligramos, 400 miligramos diarios durante 2 semanas para impregnar proteínas, dosis de choque, y luego después 200 miligramos 3 veces por semana, que sería, y la mitad en niños. Esa es la que se utiliza habitualmente, pero en el practical se utilizó otra dosis que a veces en terreno puede ser más llevadera o más fácil de implementar y que la tienen algunos países, que sería 200 miligramos diarios durante 8 semanas y después 100 miligramos diarios por 18 semanas. De esa manera luego evitan la intermitencia de 3 veces por semana. Pretomanid de 200 miligramos, un comprimido, linezolid de 600 miligramos, un comprimido y moxifloxacino de 400, un comprimido. Por lo tanto, son 3 comprimidos diarios y el día que le tengas que dar la bedaquilina, 1 o 2. ¿De acuerdo? En estas primeras recomendaciones de finales del año 2022 se dejaba claro que no era recomendada cambiar moxifloxacino por levofloxacino, pero ahora sí que se acepta. Miren ustedes, recomendaciones que pasaba con el Bipal y Bipal-M, poblaciones claves. Niños, se recomendaba no usar o se recomienda no usar en menores de 14 años. ¿Por qué? Porque no hay evidencia de que pretomanid no pueda producir efectos adversos importantes en esta población. Se ha descrito que pretomanid puede producir hipogonadismo en animales. Por lo tanto, eso es lo que no se sabe. Luego, en menores de 14 años no se podría utilizar. El paciente viviendo con VIH en todos. En pacientes con tuberculosis extensa también en todos. No habría ningún problema. En tuberculosis extrapulmonar también se puede dar en todos, aunque no hay evidencia
el sistema nervioso central, osteoarticular y diseminada. Por eso no se recomienda, pero ya les digo yo que sí que lo pueden utilizar. Y en embarazo y lactancia no se recomendaría por falta de datos de seguridad de Pretomanic. Por lo tanto, está muy bien, pero tiene dos grupos poblacionales que a mí me preocupa que no se pueden utilizar. Los niños y las embarazadas o lactantes, ¿de acuerdo? Por eso, la pregunta es, ¿se podría cambiar moxifloxacino por levofloxacino? Porque es mucho más disponible en muchos de nuestros países y se podría cambiar Pretomanic por Delamanid. Esto sí que es importante. ¿Por qué? Porque Delamanid sí que se puede utilizar en embarazadas y niños. O sea, no tendríamos esas dos grandes limitantes. Los programas deben valorar estas dos posibilidades. Vamos a contestar a la primera pregunta. ¿Se podría cambiar moxifloxacino por levofloxacino? Este es ofloxacino, este es levofloxacino y este es moxifloxacino. Se van pareciendo. La verdad es que la posible mayor capacidad esterilizante de moxifloxacino es lo que la ha convertido en la fluoroquinolona de elección en los ensayos clínicos de tuberculosis MDR. Porque, recuerden, actividad esterilizante para ir acortando, ¿de acuerdo? Por eso se le puso. Sin embargo, los resultados no son concluyentes, especialmente en lo que respecta a dosis altas de levofloxacino, que también son muy esterilizantes y son las que estamos utilizando. Además, el poder esterilizante de todo el régimen BIPAL, bedaquilina, Pretomanic y linezolid es tan potente que aunque una quinolona aporte un poquito menos de efecto esterilizante, no va a ser esencial, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si los programas lo consideran necesario, no debería haber ningún problema en cambiar moxi por levofloxacino y pasar lo que es el BIPAL-M al BIPAL-L, que también se podría llamar. Y esto es un poquito más importante. ¿Por qué? Porque si conseguimos demostrar que Delamanid y Pretomanic dan igual que pongas uno que otro, lo podríamos utilizar en embarazo y lactancia. Miren ustedes, arriba tienen el Delamanid y abajo tienen el Pretomanic. Son dos nitroimidazoles que tenemos disponibles. El Pretomanic, que antes se llamaba PA824, es un miembro de la familia nitroimidazoxacina, mientras que el Delamanid es un miembro de la familia nitroimidazoxazol, o sea, muy parecidos. No hay trabajos que lo hayan comparado, sabemos que trabajan parecido. Y sí hay este trabajo, o varios trabajos farmacocinéticos, que nos dicen de esta acción bactericida y esterilizante que ya hemos dicho antes. Y si hay un trabajo, fíjense ustedes, se publicó hace aproximadamente un par de años, donde es un trabajo farmacocinético y farmacodinámico, donde algunos aislados de Mycobacterium tuberculosis resistente bien a Delamanid o a Pretomanic se dieron cuenta que podían guardar susceptibilidad al otro fármaco. O sea, que había aislados que siendo resistentes a Delamanid podrían ser sensibles a Pretomanic y viceversa. Esto podría implicar que Delamanid y Pretomanic podrían reemplazar uno al otro en algunos regímenes. Pero algo importante respecto a la actividad bactericida, basado eso sí en estudios in vitro y en actividad preclínica in vivo, Delamanid tiene mejores concentraciones mínimas inhibitorias y mayor reducción de la carga bacteriana a concentraciones más bajas. O sea, que sin que haya prácticamente evidencia, tan solo este trabajo nos viene a decir que incluso Delamanid podría ser un poquito mejor que Pretomanic. Por lo tanto, a la pregunta de si se puede cambiar, claro que se puede cambiar, con algo muy importante. Desde el año 2021, la Organización Mundial de la Salud deja bien claro que se puede utilizar Delamanid, de acuerdo, en los niños de todas las edades, menores de 14 años. Por lo tanto, sí que se podrían. La evidencia disponible sobre la actividad de Pretomanic y Delamanid respalda que no hay problema en cambiar Delamanid a Pretomanic en BIPAL o BIPAL-M, con la posibilidad entonces de su uso en mujeres embarazadas y niños menores de 14 años. De tal manera que estas dos grandes limitantes, la primera en niños, cuando se pone no usar en menores de 14 años, ¿por qué no cambiar Pretomanic por Delamanid? Y podemos ir, y en embarazo y lactancia abajo también exactamente lo mismo. Pero bien, esto que nosotros lo razonábamos hace ya un año y medio o más tiempo, en junio de este año, del 2024, hace 6 meses, la Organización Mundial de la Salud saca esta comunicación rápida basado fundamentalmente en este ensayo clínico aleatorizado, el BIT, ¿de acuerdo? Que era en fase 3, donde probaba varios esquemas de 6 meses. ¿Y cuáles fueron sus conclusiones? Pues mira, la conclusión es que, y también lo recomienda, un esquema con 6 meses, lo ven subrayado en rojo, con bedaquilina, Delamanid, linezolid y levofloxacino, puede utilizarse sin ningún tipo de problema. O sea, lo que ya decíamos, se cambiaba Pretomanic por Delamanid y moxifloxacino por levofloxacino. Ya lo recomienda la OMS. Y si tienes una pre-XDR, o sea, hay resistencia a la fluoroquinolona, se cambia levofloxacino por clofazimina. De tal manera que acaban diciendo, que es la línea de arriba,
en todos los pacientes que tengan RR o MDR, empezar con un esquema de 5 fármacos: bedaquilina, delamanid, linezolid, levofloxacina y clofazimina. Y pedir el test de sensibilidad a las fluoroquinolonas. Si da que hay sensibilidad a la fluoroquinolona, quitamos clofazimina. Y si hay resistencia, quitamos levofloxacina. Pero yo creo que ahora mismo que tenemos ya el Ginesper XDR que nos dice qué ocurre con la fluoroquinolona en un inicio, podríamos ir ya con 4 fármacos desde un inicio. ¿De acuerdo? Y deja muy claro que en los criterios de inclusión sí que se pueden dar a todas las edades, también a los niños, en embarazadas y en la estancia también. Por lo tanto, eso es su gran ventaja. Bueno, tiene una pequeña, miren ustedes, de ventaja. La pequeña ventaja es que el de la Delamanid tan solo tenemos comprimidos de 50 miligramos y hay que dar 100 miligramos por la mañana y por la noche. O sea, serían 2 por la mañana y 2 por la noche. Y luego después de las primeras 8 semanas se podían dar los 4 comprimidos a la vez. Mientras que el Pretomanid tenemos el de 200 miligramos, es un solo comprimido. Linezolid es lo mismo. Por lo tanto, comparando el Bipal-M, bedaquilina, pretomanid, linezolid y moxifloxacino, con el Vidal-C, que sería bedaquilina, delamanid, linezolid y levofloxacino. Miren ustedes, con respecto al Bipal-M, el que lleva pretomanid y moxifloxacino, ventajas: evidencia sólida basada en varios ensayos clínicos aleatorizados. También un menor número de comprimidos, porque habría que dar un comprimido de pretomanid versus 4 de delamanid. Y que muchos países, como ha sido el primero, ya han empezado a implementarlo y ya tienen experiencia. ¿De acuerdo? Desventajas: que no se puede dar en niños y en embarazo. Que es más difícil obtener en la gran mayoría de los países pretomanid que delamanid. Y también más difícil de obtener en muchos países moxifloxacino que levofloxacino. Con respecto al Vidal-L, ¿de acuerdo? Las ventajas: o sea, bedaquilina, delamanid, linezolid y levofloxacino, que se puede utilizar en todos los grupos poblacionales, incluso niños de cualquier edad, embarazo y lactancia. Y que es más fácil de obtener delamanid y levofloxacino que pretomanid y moxifloxacino. Desventajas: es un esquema nuevo, ¿de acuerdo? Que entonces se ha probado menos, que los países no han empezado a implementarlo, pero tenemos suficiente evidencia y lo recomienda la OMS. Y también el mayor número de comprimidos. Por lo tanto, por poderse recomendar en toda la población, quizás en un futuro sea mejor el Vidal-L, por lo que hemos dicho antes, ¿de acuerdo? Aunque los países que han empezado a implementar el Bipal-M, que sigan con él, que sigue siendo muy bueno. Y luego también la OMS, porque algunos países lo han visto y preguntan por ello, también ha validado varios esquemas acortados de 9 meses, también en esta comunicación rápida. Y valida fundamentalmente estos 4 esquemas. Uno con bedaquilina, linezolid, moxifloxacino y piracinamida, otro con bedaquilina, linezolid, levofloxacino, varios de ellos. Y dice que la prioridad dentro de ellos debía ir en este orden. El primero, bedaquilina, linezolid, moxifloxacino y piracinamida. El segundo, el que hemos visto aquí, y el tercero. Yo tengo 2 problemas importantes con estos esquemas. El primero, que si podemos curar con uno de 6 meses, ¿para qué dar 9 meses? Y el segundo, raca con la piracinamida, que ha demostrado que no aporta nada, pero va en todos los esquemas. Bueno, sí puede aportar toxicidad. De tal manera que en estos esquemas acortados orales para tratar la tuberculosis con resistencia a rifampicina o la pre-XDR, estas serían las conclusiones. Cuando las dosificas combinadas estén disponibles, se debe trabajar en una expansión rápida del esquema de 4 meses de tuberculosis sensible, con isoniazida, rifampicina, moxifloxacino y piracinamida. Que se debe dar prioridad a cualquiera de los esquemas, de los 2 esquemas de 6 meses de tratamiento de la tuberculosis con RR, MDR, pre-XDR, o bien el Bipal-M, bedaquilina, pretomanid, linezolid, moxifloxacino, o el Vidal-L, bedaquilina, delamanid, linezolid y levofloxacino. Que quizá por la posibilidad de poder utilizarlo o recomendarlo en todas las poblaciones, quizá en un futuro cercano es mejor optar por el segundo, el Vidal-L. ¿De acuerdo? Pero con estos esquemas de 6 meses no se justificaría recomendar regímenes de 9 meses, que son más largos y con fármacos que aportan muy poco en eficacia e incrementan la toxicidad. Piracinamida en unos y en otros que no he analizado también etionamida y protionamida. ¿De acuerdo? Con estos esquemas solo se justificarían, por lo tanto, los esquemas alargados en casos muy excepcionales como la tuberculosis XDR o fracaso de estos esquemas acortados. Por lo tanto, y para concluir, y esto sería como un poquito, esta diapositiva es la penúltima, porque la última es para despedirme, sería como un resumen de las 4 conferencias que hemos dado a lo largo de este año. Miren, sería el manejo ideal, mi sueño para toda la región de América Latina.
Todo paciente que tenga síntomas o signos sugestivos de tuberculosis, que le llamamos tuberculosis presuntiva, ¿de acuerdo? A todos ellos habría que hacerle una prueba molecular rápida, altamente sensible, que detecte mucha tuberculosis. Podría ser Ginesper Ultra, que puede detectar hasta el 90% de los casos de tuberculosis de la comunidad, o similar, Virimaz, Aborreal-Time, otras pruebas moleculares rápidas altamente sensibles. A la vez, estas pruebas moleculares rápidas, como poco me tienen que decir qué ocurre con la rifampicina. Si no hay resistencia a la rifampicina, en espera de que haya las dosis fijas combinadas de los esquemas de 4 meses, o sea que llevan rifampicina y moxifloxacino, seguiríamos con el esquema de 6 meses que tenemos en la región. 2 meses con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y 4 meses más con isoniazida y rifampicina. Como ya les he comentado en otras ocasiones, cuando no hay resistencia detectada a rifampicina, en el terreno es prácticamente lo mismo que decir que hay sensibilidad a rifampicina, piracinamida y etambutol. Luego un Ginesper que me descarte resistencia a rifampicina me dice que por lo menos esos 3 medicamentos están trabajando, rifampicina, piracinamida y etambutol. Pero no sabemos qué ocurre con isoniazida si no hacemos una prueba molecular al inicio que nos diga cómo está. Y podría ser que el paciente llegue con baciloscopía positiva al final del segundo mes. Y podría ser que esa baciloscopía sea porque isoniazida no está trabajando. Y recuerden, porque puede haber resistencia. Y recuerden que isoniazida es el fármaco con la mejor capacidad bactericida que tenemos. Por lo tanto, cuando llega al final del segundo mes con baciloscopía positiva, como poco habría que hacer un Ginesper con cartuchos XDR, que como vimos en la charla anterior, tiene la ventaja de que nos dice información de isoniazida y de las fluoroquinolonas. ¿Para qué? Para saber qué ocurre con isoniazida. Si no hay resistencia a isoniazida y rifampicina, sí que se puede cambiar a la fase de continuación con solo isoniazida y rifampicina, porque se trataría de una negativización tardía, pero eso sí, importante, prolongarla por lo menos hasta 9 meses, porque está negativizando muy tarde, para evitar recaídas. Si hay una monoresistencia a isoniazida, aquí al final del segundo mes, ¿de acuerdo? No lo cambio por levofloxacino, porque el enfermo viene con baciloscopía positiva, no va trabajando bien el esquema, aquí añadir un solo medicamento lo puede comprometer. Y además porque tenemos evidencia de que 6 meses con rifampicina, piracinamida y etambutol curan también muy bien. ¿De acuerdo? Si aquí tengo una RR-MDR, es lo mismo que si la tuviera aquí. En ambos casos tengo que hacer un Ginesper XDR. En este caso, ¿para qué? Para ver qué casa con las fluoroquinolonas. Si no hay resistencia a las fluoroquinolonas, cualquiera de los dos esquemas de 6 meses que hemos dicho, el Vidal L o el Vipal M, ¿de acuerdo? Y si hay resistencia a las fluoroquinolonas, pues ya lo saben, el Vipal, sin la M, o el Vidal C, que sería cambiando levofloxacino por clofazimina. Y de esa manera tan solo tendríamos que utilizar esquemas individualizados cuando tenemos patrones muy extensos de resistencias como XDR o más todavía. Miren ustedes, esto es muy sencillo, una sola prueba molecular, Ginesper. Les puedo asegurar que no estoy financiado por Ginesper, nunca me ha financiado nada, ¿eh? Hablo de él porque es el que está más extendido. Una sola prueba molecular, Ginesper con 2 cartuchos. El cartucho Ultra para diagnosticar mucha tuberculosis al principio, ¿de acuerdo? Y el cartucho XDR para diagnosticar la posible resistencia a isoniazida en los que tienen baciloscopía positiva al final del segundo mes o la resistencia a las fluoroquinolonas en los que tienen resistencia a la rifampicina. O sea, una sola prueba diagnóstica, una prueba molecular Ginesper con 2 cartuchos y 2 esquemas de 6 meses. Uno para tuberculosis sensible y otro para tuberculosis con resistencia a la rifampicina. De esta manera estamos manejando y dándole lo mejor que puede ser a los pacientes en más del 99% de los casos. Espero que todos lo podamos llevar a caso. De tal manera que me despido con todos ustedes dándoles muchas gracias